Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 26 de marzo del 2025, para dar cumplimiento al encuentro CIPAS de curso número 5 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD. Recordemos que estamos adscritos a la Z Cori. Soy el tutor Fabio García del CECAP Cúcuta. Sean ustedes bienvenidos. Me indican, por favor, si me pueden escuchar y si están visualizando lo que estoy proyectando. Sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, listo. Entonces, como objetivo general de este encuentro CIPAS número 5, tenemos que ustedes, apreciados estudiantes, interpreten la metodología para resolver situaciones que involucren la solución de triángulos rectángulos, triángulos oblicuángulos y situaciones de aplicación de la trigonometría. Es decir, nos vamos a concentrar en la forma como ustedes deben resolver las situaciones descritas para el ejercicio 3, 4 y 5 de la tarea 3 de este curso, que se enfoca en la unidad de trigonometría. Dentro de los objetivos específicos tenemos que ustedes puedan diferenciar el uso del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas en la resolución de triángulos rectángulos, así como también la forma de aplicar la ley del seno y ley del coseno como medios para solucionar los triángulos oblicuángulos. Y también, al igual que en los encuentros anteriores, el que ustedes puedan comprobar las situaciones planteadas en la guía de actividades de la tarea 3 por medio del uso del software GeoGebra. Bueno, entrando ya en contexto, lo relacionado con el triángulo rectángulo, el ejercicio número 3, vamos a empezar conceptualizando y recordando lo que vivíamos en nuestra época de colegio, de bachillerato, donde nos informaban que el teorema de Pitágoras debemos tener claro que solo tiene aplicabilidad en los triángulos rectángulos, es decir, en aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, mide exactamente 90 grados, como el que se muestra en esa figura que estamos ahí proyectando. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene unos términos muy particulares propios del triángulo rectángulo, como son los catetos, que son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, como lo tenemos aquí. Entonces podemos visualizar que el triángulo rectángulo normalmente en los libros de trigonometría se simboliza con un cuadrito. No hay necesidad de que les coloquen ahí 90 grados, ya se hace alusión a que es un triángulo rectángulo y está formado por dos catetos que son perpendiculares entre sí. El término perpendicular lo vamos a ver también en la próxima tarea. Hace referencia a cuando dos segmentos o dos líneas rectas o dos semirrectas se cortan y forman exactamente 90 grados. El lado que está en diagonal y es opuesto a dicho ángulo recto es el lado llamado hipotenusa. Hipotenusa siempre va a ser el de más longitud en comparación con cada uno de esos catetos. Debemos tener en cuenta que todo triángulo rectángulo, como lo dije en la CIPA anterior, cumplen una propiedad fundamental de los triángulos, que sin importar el tipo de triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser equivalente, es igual a 180 grados. Entonces, si este es el ángulo alfa, recordemos el uso de las letras del alfabeto griego para denotar las simbologías de los ángulos. Este es beta. Si yo sumo alfa más beta más el ángulo conocido ya que es el ángulo recto de 90 grados, debe cumplirse de que obtengamos exactamente 180 grados. Es decir, que alfa y beta siempre van a sumar 90 grados porque los otros 90 ya están destinados para el ángulo recto. Debemos tener en cuenta esa característica fundamental de los triángulos rectángulos porque lo vamos a usar al momento de resolver el ejercicio número 3. Entonces, como recordaréis que los dos lados que forman el ángulo recto se llaman cateto, 1 y 2, también podemos llamarlos como aparece en muchos libros y en textos de aritmética, que esto es A, esto es B, y la hipotenusa por lo general se trabaja con la letra C. Entonces, incluso podemos variar que este se llame A, este se llame B y esta la dejamos como hipotenusa C. Tener en cuenta que el teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esto se denota por la siguiente explicación geométrica. Tenemos este triángulo rectángulo
cuyo cateto 1 es este que tenemos acá. Si elevamos al cuadrado, pues obtenemos un cuadrado que tiene la misma longitud de dicho cateto, como lo acabamos de visualizar ahí. Notemos cómo se ubicó. Lo mismo sucede con el cateto 2. Si tomamos su lado, su longitud, y formamos un cuadrado, pues ese es ese cateto al cuadrado. Si yo sumo el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, voy a obtener esta hipotenusa al cuadrado. Esa es la explicación geométrica del teorema de Pitágoras. ¿Y cómo se traduce? Pues en la famosa fórmula que estoy proyectando a continuación y que está aquí enmarcada en este rectángulo. Dice, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Resumiendo, se puede decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual o equivalente a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Listo? Debemos recordar, de aquí salen pues el despeje, ¿no? El respectivo despeje, porque recordemos que si yo voy a calcular la hipotenusa en un ejercicio de trigonometría, yo no puedo dejarla elevada al cuadrado, entonces solo bastaría con este cuadrado pasarlo acá como raíz cuadrada. Es decir, que tendríamos una expresión matemática como hipotenusa igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y de igual manera despejaríamos el cateto 1 y obtenemos cateto 1 es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que es el conocido, cateto 2 al cuadrado. Y si necesitamos hallar el cateto 2, sería hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Nótese la siguiente característica para que ustedes pues, se vayan familiarizando con este teorema de Pitágoras. Cuando necesitamos hallar la hipotenusa es la suma, o sea, aquí dentro del radical va un más, la suma de los cuadrados de los catetos. Pero cuando ustedes deseen calcular el cateto 1 o cateto 2, se debe colocar inicialmente la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿sí? En ambas situaciones, pero dentro va una diferencia, es decir, una resta. ¿Qué le resto? El otro cateto conocido. ¿Qué característica tiene esto? Que ustedes pueden hallar uno de esos lados, llámese cateto o llámese hipotenusa, pero obligatoriamente deben conocer los otros dos. Deben conocer los otros dos. Y lo acabo de decir, el teorema de Pitágoras solo tiene aplicabilidad cuando ustedes quieran calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Esto no tiene aplicabilidad para ningún otro tipo de triángulos, llámese acutángulos, obtusángulos, oblicuángulos, sino solo para triángulos rectángulos y para hallar lados, es decir, para hallar catetos y para hallar hipotenusas. No me sirve para hallar, no es aplicable para hallar ángulos internos. ¿Listo? Entonces recordemos que la simbología, cuando ustedes vean un triángulo rectángulo y acá un cuadrito, ese es el ángulo recto y el que está diagonal es la hipotenusa, sin importar si el triángulo lo colocan en cualquier posición, como lo tenemos acá, este vendría siendo el ángulo recto y por consiguiente ese sería el cateto 1 o cateto 2 o viceversa y este vendría siendo la hipotenusa. Y de igual manera, si yo tengo el triángulo en esta posición, acá tengo el ángulo recto de 90 grados, este sería el cateto 1, este sería el cateto 2 y esta sería la hipotenusa. Debemos saber jugar con la posición geométrica, ubicación de ese triángulo y saber identificar a simple vista cuáles son los catetos que forman el ángulo de 90 grados y el que está opuesto siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado de mayor longitud en comparación con cada uno de los catetos. ¿Alguna pregunta? Esta es la explicación conceptual, o sea, los conceptos que debemos tener muy presentes al momento de calcular los lados para el ejercicio número 3. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que pues no solo con el teorema de Pitágoras es suficiente para yo darle solución a un triángulo rectángulo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Al momento en que ustedes le indiquen resolver un triángulo, llámese triángulo rectángulo o cualquier otro tipo de triángulo, lo que le están informando o le están solicitando de alguna manera es den o hallen el valor de los tres lados y los tres ángulos. Recordemos que por eso se llama triángulo, tres lados, tres ángulos y tres vértices. Entonces, al momento de decir solucionen, les están pidiendo es den la longitud de los tres lados
y de los 3 ángulos. Entonces, no solo con el teorema de Pitágoras me es suficiente para yo resolver un triángulo, porque solo me sirve para hallar los lados. Debemos también calcular los ángulos. Como les dijo, puede ser alfa, beta, gamma, teta, cualquier simbología del alfabeto griego, o incluso se puede decir ángulo A, ángulo B, pero debemos hacer uso de una razón trigonométrica o 2 razones trigonométricas. ¿Y qué es una razón trigonométrica? Es un cociente o es una división entre 2 lados conocidos, obviamente conocidos, de ese triángulo rectángulo y que me permiten hallar ese ángulo que estoy buscando, que por consiguiente debe ser un ángulo agudo. Recordemos que en el colegio nos decían que la clasificación de los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Es decir, 45, 30, 25, 31,8 son ángulos agudos. Entonces, nosotros debemos conocer 2 lados y aplicar un cociente entre esos lados para poder hallar ese ángulo. Y eso es lo que llamamos razón. En trigonometría y en matemáticas, el término razón hace referencia a una división o a un fraccionario, donde tenemos un numerador y un denominador, que en este caso van a ser los lados. ¿Y cuáles son las 3 razones o 3 relaciones trigonométricas más útiles en la trigonometría? Las que tenemos acá y que ustedes seguramente escucharon y hicieron uso de ellas por allá en el grado 10º de bachillerato. Es la razón o relación trigonométrica seno, la coseno y tangente, ¿sí? Primero que todo, ustedes deben seleccionar uno de los 2 ángulos diferente al ángulo recto. Y quiero dejar muy claro acá que estas razones trigonométricas son aplicables a los 2 ángulos y ninguno de ellos debe ser el ángulo recto. Es decir, sería para alfa y para beta. Este es beta, este podríamos llamarlo alfa. Yo podría aplicar estas razones a beta y a alfa. No tiene aplicabilidad para el ángulo recto. Tener muy en cuenta eso. Yo siempre le digo a los estudiantes, una manera de aprender esto es como decir dónde está el punto de observación de ustedes, dónde estarían ustedes ubicando. Yo le puedo decir, bueno, la vista de algún estudiante puede estar aquí, en alfa. Entonces, para ese estudiante que está ubicado en el ángulo alfa, el opuesto viene siendo el del otro lado. Este es el cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, el lado diagonal, esa va a ser la diagonal. Pero si ese estudiante se me va a ubicar ahora en el ángulo beta, en esta posición, voy a cambiar acá la vista del estudiante, suponiendo, ya el cateto opuesto no va a ser el que era el cateto opuesto para alfa, sino el cateto opuesto de beta va a ser el otro lado. Es desde donde se ubique el punto de observación de ustedes, pero la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, se pueden formar las siguientes razones trigonométricas para que ustedes las tengan en cuenta. Yo creo que varios de ustedes las recuerdan. El seno, vamos a decir seno de alfa o seno de beta, dependiendo de donde estemos ubicados, va a relacionar 2 lados, el cateto opuesto, y va a dividir en la hipotenusa. Pero si el estudiante quisiera hacer uso de la razón coseno, sería, en lugar de trabajar con el cateto opuesto, sería el cateto adyacente y también dividimos en la hipotenusa. Y hay otra razón que para mí es muy utilizada en más del 80% de los ejercicios de aplicabilidad en relaciones trigonométricas, que es la tangente. Y para nada utiliza la hipotenusa. Solamente dividimos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nótese que ahí no hago uso de la hipotenusa. La hipotenusa solo divide o está de denominador para la razón o relación seno y la relación coseno. De resto, no. Lo mismo, si yo voy a aplicar el seno de beta, sigue siendo la misma fórmula. Tener en cuenta cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Les reitero, eso depende de donde se ubique el punto de observación. Obviamente el cateto opuesto de alfa no va a ser el mismo cateto opuesto de beta, va a coincidir es con el cateto
adyacente de beta, depende de donde se ubique el estudiante. Pero lo que ustedes deben utilizar o familiarizarse es con esta terminología, o sea, que cuando van a utilizar seno es relacionan, dividen el opuesto, cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Les reitero, los catetos siempre van a conformar o van a formar el ángulo recto y la hipotenusa va a ser diagonal, va a ser la opuesta y es en diagonal a ese dicho ángulo recto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Una duda pequeña que me surge, ¿cómo hago para determinar cuál es el opuesto y el adyacente? Por ejemplo, cuando yo estoy ubicada en beta. En beta, ok. Entonces, claro, eso depende de cada ejercicio, ¿no? De las características y contexto de cada ejercicio. Vamos a trabajar aquí, un momentico, voy a borrar aquí para que te dé cuenta. Bueno, vamos a trabajar con beta, ¿vale? Entonces, ¿me recuerdas tu nombre? Hasney. Ok, mira, sí, vamos a hacer lo siguiente. Tu vista va a estar ubicada acá. Este va a ser tu vista en el ángulo beta. Vamos a suponer que este vale 5, este vale 4 y este vale 7. Siempre la hipotenusa tiene un valor mayor. Entonces, si yo quiero sacar el seno de beta, hallar cuánto vale el ángulo beta, yo coloco seno de beta. Yo sé que por definición beta es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de donde tú estás ubicada, de donde está tu vista, va a ser el que vale 5. Vamos a decir que este es el cateto 1 que vale 5 y este es el cateto 2 que vale 4. Entonces, seno de beta va a ser cateto 1, que es el opuesto, sobre h, que es la hipotenusa. Y yo reemplazo los datos. Seno de beta sería a 5 dividido en 7. Y ahí quedaría conformada la razón trigonométrica. Ahorita, más adelante, te explico cómo haces para despejar este ángulo beta. Pero yo sé que el 70% del trabajo es que el estudiante conforme bien de la mejor manera esta razón trigonométrica. Pero también la estudiante hubiera podido decir, bueno, no quiero trabajar por la función seno, ya que conocemos los tres lados, ya hay libertad. Sí, acá hay libertad. Si tú conoces los tres lados, puedes utilizar cualquiera de esas tres razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, la que más se te facilite o quieras. Y yo puedo decir, la estudiante quiere trabajar con el coseno de beta. Entonces, el coseno de beta me dice que es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el que está al lado, es el que está junto, ¿sí? Entonces, el adyacente de beta ya vendría siendo el cateto 2 y la hipotenusa pues viene siendo h. De tal manera que yo transformo esto, coseno de beta sería el cateto 2 que vale 4 y h sigue valiendo, teniendo el valor de 7. Y ahí queda conformado coseno de beta. Pero también hay una tercera posibilidad, que el estudiante me diga, no, profe, yo quiero trabajar con la tangente de beta, me siento mejor trabajando con la tangente de beta. Entonces, la tangente de beta relaciona los catetos y no relaciona para nada la hipotenusa. Entonces, la tangente de beta es el cateto opuesto, que si la estudiante está mirando de acá, el opuesto va a seguir siendo C1, y el adyacente es el que está junto a ella, C2. Entonces, de tal manera coloco tangente de beta, C1 vale 5 y C2 vale 4. ¿Entendido? Esa es la conformación. Ustedes tienen que familiarizarse con la terminología. ¿Qué significa? ¿Qué representa seno? Opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Me hago entender? Depende de donde estén ubicados. ¿Sí me comprendieron eso? ¿Me indican, por favor? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Y esto se Sí, adquiere señor. con ejercitación, ¿sí? Vayan practicando, coloquen el triángulo aquí de cabeza y digo, bueno, si este es el ángulo recto, esto se llama C1, esto se llama C2, esto se llama H, este sería alfa. El seno de alfa, pues yo sé que es opuesto, el opuesto de alfa es C1 y la hipotenusa pues es H. Van colocándose así ejercicios prácticos y van sobre todo esto. Yo digo que más del 70% es que ustedes sepan establecer la razón o relación trigonométrica. Bueno, pero vamos a entrar ya en contexto, como ha sucedido en los ejercicios anteriores, de los encuentros anteriores. Yo les voy a dar ejercicios muy similares a los que ustedes deben resolver. Repito, no puedo resolver lo mismo porque me sanciona el director y la red de curso. Entonces, lo que voy a realizar es un ejercicio muy similar a el ejercicio del bloque 3, cuyo tema central es la solución de triángulos rectángulos. El mismo contexto que nos pide en la guía de actividades, recordemos
haciendo un paréntesis acá, que ustedes ya a estas alturas deben haber elegido la letra con la que van a trabajar. Al momento de calificar la pasada tarea 2, tuve inconvenientes con varios estudiantes que ni siquiera habían posteado en el foro con qué letra iban a trabajar y me aparecían trabajando con letras de estudiantes que ya previamente, incluso casi con un mes de anterioridad, habían posteado en el foro qué letra habían seleccionado. Lamentablemente esos estudiantes pues debieron repetir el trabajo ya con la letra que realmente le correspondía. Otra cuestión que me llamó la atención, 2 cuestiones más. Primero, no están aportando en el foro. Y recuerden que según la rúbrica de evaluaciones hay una puntuación por la participación en el foro, ¿sí? Ir subiendo sus avances al menos y que de pronto un estudiante le comente, está bien o creo que este ejercicio se puede complementar de tal manera. Yo los estoy revisando de manera periódica. Me excuso con los estudiantes que han subido los aportes de la última CIPA hacia acá, porque como me encontraba en periodo de calificaciones, eso me dificultó un poco el tiempo. Es un trabajo bastante tedioso, pero ya me estoy colocando al día. Y la otra cuestión que me llamó la atención, no están haciendo uso del formato que la red de tutores le da a ustedes para presentar estos trabajos. Hace un momento le contesté a un estudiante en el chat general donde decían que si debían trabajar con la misma plantilla de formato de la tarea 2. Ustedes recordarán y me van a confirmar si en el primer mensaje de apertura de la tarea 3, yo coloqué el formato. En el siguiente mensaje, debido a un problema que se presentó en plataforma, coloqué la guía de actividades y el anexo, de donde están los ejercicios y los enunciados de los ejercicios como tal. Pero me llamó la atención que varios estudiantes me presentaron trabajos no haciendo uso de la plantilla y con todo respeto, pero parecía unos trabajos como de lenguaje, como de una asignatura que no tuviera nada que ver con matemáticas. Otros no me están haciendo uso del editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones, si ustedes empiezan en este momento, en este curso, a trabajarlo, realmente les va a ayudar porque lo que se viene de aquí en adelante va a ser editado en Word. Entonces, como para que ustedes se vayan familiarizando y trabajando, adquiriendo habilidades en el manejo de ese editor de ecuaciones. Entonces, tener en cuenta esos detallitos. Este trabajo también tiene un video, recordemos un video de sustentación y que cada ejercicio debe llevar su correspondiente verificación en GeoGebra, el capture en GeoGebra. Bueno, este ejercicio me dice que dado el siguiente triángulo rectángulo y el valor de 2 de sus lados, para todas las letras le van a dar 2 de sus lados, deben determinar el valor de sus 3 lados y el valor de los ángulos alfa y teta. Esto se traduce en lo que en algunos libros de trigonometría dice solucionar el triángulo rectángulo, es decir, hallen sus 3 lados y hallen sus 3 ángulos, ¿ya? Y su posterior verificación en el software GeoGebra. Entonces, en este ejemplo que tengo, yo tengo acá el triángulo, la misma imagen que van a encontrar ustedes en la guía de actividades, tenemos el cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Miren dónde está ubicado alfa, detállense dónde está ubicado teta, este es el ángulo teta, y este va a ser el ángulo recto, es decir, este es el de 90 grados. Bueno, nos dicen que el cateto 1 en este caso vale 11 centímetros, y el cateto 2 en este caso vale 8 centímetros. Debemos hallar primeramente la hipotenusa, porque hallando la hipotenusa ya le damos solución a los 3 lados, ¿Listo? Entonces, la hipotenusa, recordemos que por el teorema de Pitágoras tenemos que hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Debemos despejar este cuadrado como raíz cuadrado de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Incluso he notado que varios estudiantes pueden hacer esto y el último paso es pasar el cuadrado al final. También se puede de esa manera, pero yo prefiero hacerlo así para que no se me olvide al final. Entonces, raíz cuadrada, cateto 1, coloco las unidades 11 centímetros al cuadrado más cateto 2, que es 8 centímetros al cuadrado. Estas unidades deben estar equilibradas, es decir, que ambos catetos en centímetros, o ambos catetos en milímetros, o ambos catetos en metros, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Tenemos lo siguiente, 11 al cuadrado es 121 centímetros cuadrados más 64 centímetros cuadrados.
Si ustedes suman internamente 121 más 64, nos da 185 centímetros cuadrados. Y al extraer la raíz cuadrada nos da una hipotenusa con una longitud de 13,6 centímetros. Algunos estudiantes me preguntan, profesor, ¿con cuántas decimales trabajamos? Yo les considero que con 2 decimales están bien, sobre todo para los ángulos, ¿sí? Para darle más exactitud a los ángulos. Y si ustedes sacan la raíz a 185 es 13,601. Entonces no tiene ninguna particularidad acá de ustedes dejar la aplicación, dejar 601,60, no, dejémoslo en 13,6 centímetros. Esa es la longitud de la hipotenusa. De esa manera ya hemos calculado pues los 3 lados porque nos dieron 2, nos faltaba hallar 1 y ahora nos vamos a ocupar en hallar los 2 ángulos porque ya sabemos que el ángulo recto, este que está acá, ese vale 90 grados, entonces nos falta hallar alfa y teta. Bueno, acá ustedes, como lo dije hace unos minutos, son libres de utilizar la razón trigonométrica que ustedes gusten. Y por cualquier lado que ustedes apliquen, desde que la apliquen bien la razón, establezcan de manera correcta el cociente, van a obtener la misma respuesta, ¿ya? Entonces, yo voy a empezar trabajando con el ángulo teta, voy a colocar mi vista, mi punto de observación aquí, y voy a decir seno de teta. Voy a trabajar con la razón de seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién me puede decir cuál es el opuesto de teta? ¿Qué cateto es? Opuesto 8 centímetros. Sí, que se llama ¿cómo? Que se llama C2. Muy bien, ese va a ser el opuesto, que es C2. Entonces, seno de teta es C2 y la hipotenusa va a ser H. Sí, primero yo acostumbro a establecer la fórmula y después ya reemplazo, ¿sí? Como para saber de dónde estoy partiendo. Bueno, entonces voy a reemplazarlo así como dice la estudiante. Yo coloco seno de teta es igual a C2, C cateto 2, que es 8 centímetros, sobre la hipotenusa, que es exactamente de 13, la que hay ahorita, 13,6 centímetros. Hago la operación 8 dividido en 13,6, 8 dividido en 13,6, me da 0,588. Acá es donde les digo que trabajen de pronto con 3 decimales para darle la exactitud más, darle más precisión al ángulo, ¿sí? Porque si trabajamos solamente con uno después de la coma, he notado que no es tan exacto. Y eso sobre todo para cuando tengamos que contrarrestar esa respuesta con lo que nos arroje GeoGebra. Bueno, acá donde llega el paso crucial que le comentaba a la estudiante, que ahorita más tarde le iba a decir cómo acá ha llegado el momento. Yo lo que quiero hallar es el ángulo, ¿no? Yo no quiero hallar el seno del ángulo, ya el seno del ángulo es 0,588. Teta, que es el ángulo, se calcula con la transposición de la función de la razón seno hacia el otro lado, hacia la derecha, y pasa como seno a la menos 1 de 0,588. ¿Cómo se extrae eso? Haciendo uso en la calculadora. Recordarán que en la CIPA anterior yo les decía que trabajara con la letra D. Entonces vamos a seguir trabajando con la letra D y esto lo vamos a sacar de la siguiente manera. Ustedes van a notar una tecla al lado izquierdo que se llama Shift. Normalmente traduce invertido, Shift. Al mismo tiempo, Shift más la función seno y van a colocar el ángulo, lo que está acá, 0,588 y dan Enter. ¿Algún estudiante en el momento dispone de una calculadora científica para que haga esta operación? Shift seno 0,588 y da Enter o da igual. Recuerden, debe trabajar en DEC, no en DRAC. Y me dicen cuánto le da, si hay alguno que tenga. Si no, yo tengo la respuesta ya acá. Pues me dio 36. No sé Sí. si está bien. Oh, ¿Sí está sí, bien? 36, sí, muy bien, 36,03. Lo que te dé, los dos primeros, 36,03 grados. Te dio eso, ¿cierto? Muy bien, entonces tienes 36,015. 0,15, ok, entonces sí. 36, 0,15, dejémoslo acá, 36, 0,15. Muy bien. Entonces, invertido seno de 0,588, 36,015. Muy bien, entonces 36,01. Dejémoslo así, 36,01 grados. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta, 36,01 grados. Ahí hemos calculado teta. Resulta que yo puedo calcular el otro ángulo de dos maneras. Hay dos maneras. Voy a explicarle de pronto la manera más extensa.
más extensa, ¿sí? Y es haciendo uso de la otra razón trigonométrica, de otra razón trigonométrica. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, tangente de alfa, pero yo puedo utilizar seno de alfa, coseno de alfa o tangente de alfa. Yo voy a utilizar tangente de alfa. Y el punto de observación mío va a cambiar para acá. La tangente de alfa, ¿me recuerda a algún estudiante cómo era que decía la tangente de alfa, la fórmula? La tangente de Cateto alfa. opuesto Tangente de sobre alfa cateto es seno adyacente. opuesto. Sí, cateto opuesto, que en este caso el opuesto de alfa es C1, como lo estamos observando acá, C1, y el adyacente es C2. Lo establezco de manera de fórmula. Ahora sí lo voy a reemplazar. Tangente de alfa es igual a C1, que aquí vale 11 centímetros, y C2, que vale 8 centímetros. De tal manera que si ustedes extraen 11 dividido en 8, nos da 1,375 centímetros con centímetros se cancela, al igual que acá, ya no quedan unidades de medida. Recordemos que los ángulos no llevan centímetros ni metros. Ahora queda de la siguiente manera: alfa es igual a tangente a la menos 1 de 1,375. ¿Me pueden colaborar con ese cálculo? Tangente a la menos 1 o shift tangente de 1,375. 1,375. Sí, Profe ¿cuánto? da 53,97. ¿Sí? 53,97. ¿Y les da lo mismo? Me indican los demás compañeros que tienen calculadora. Sí, señor. 53,90. Los voy a invitar a Sí. que sumen estos dos ángulos. Sumen teta más alfa. O sea, 36,01 grados más 53,97 grados. 36,01 más 53,97. Sí, da 90. 89,90 y algo, ¿cierto? Que por aproximación es 90 grados. Y yo les decía hace un rato que si ustedes suman alfa más teta, le va a 90 más los 90 que ya conocemos son 180. Bueno, ahora también el estudiante pudo haber escogido este camino. Yo sé que por regla de la propiedad interna de los ángulos, si a 180 grados le quito la suma de alfa más el de 90 conocido, yo llego y digo, bueno, esto vale 180 menos alfa, que vale 36,01 grados más 90 grados. Acá tenemos que 180 grados menos 126,01 grados, y al hacer la resta de 180 menos 126,01 nos da 53,97. Y es otra manera de obtener alfa sin hacer uso de razón trigonométrica, sino haciendo uso de la propiedad de los ángulos internos. ¿Listo? Bueno, esa sería la solución analítica paso a paso, como la solicita la guía de actividades de ese ejercicio del bloque 3. Quisiera saber si tienen algún inconveniente, alguna duda acerca de ello. ¿O estamos claros? Bueno. ¿Listo? Estamos claros, profe, pero espera un Entonces, momentito. teorema de Pitágoras solo para lados y razones trigonométricas para hallar ángulos, pues obviamente tengo que conocer los lados para poder establecer, pero hay libertades de que ustedes tengan los tres lados, ustedes pueden irse, utilizar seno, coseno, tangente, que les va a dar lo mismo. Y acá pues hay la característica que si ustedes hallan alfa o teta, aplicando incluso la propiedad de los ángulos internos, pueden hallar sin hacer uso o hacen uso de otra razón trigonométrica, como ustedes gusten. ¿Listo? Pero bueno, vamos a ver ahora sí cómo se verificaría este ejercicio en GeoGebra. Vamos a verificar en GeoGebra y vamos a hacer lo siguiente. Tutor, o sea que podemos usar la de los ángulos internos sin problema, ¿sí? Claro, claro, pero obviamente tienen que haber utilizado una, ¿no? O sea, sí tienen que utilizar una razón trigonométrica obligatoriamente, o utilizan las dos, o utilizan una y la propiedad de los ángulos internos, ¿cierto? Ahí hay libertad, por el camino que ustedes quieran, y obviamente esto es comprobable, porque ustedes suman, le dan 90, más los 90 conocidos, 180, y GeoGebra también tiene que arrojar. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es una de las características de gran parte de la matemática, que no es que sea inflexible, es flexible. Ustedes pueden utilizar la misma respuesta. Eso es objeto de estudio de la resolución de problemas.
Bueno, entonces me indican por favor si están visualizando el entorno de GeoGebra clásico. Seguimos trabajando con GeoGebra clásico. ¿Me indican por favor? Sí, Bueno, señor. Sí, entonces aquí señor. tengo un poquito aumentado. Vamos a aumentarlo acá. Sí, ahí está aumentado para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos en la primera entrada a colocar A mayúscula, abrimos paréntesis y vamos a colocar el punto origen, Sí, yo 0,6. le puedo poner agua para hablar con leche. Por favor, me colaboran con el micrófono, 00. Entonces, aquí está el punto 00. Está ubicado en el plano cartesiano, en el punto origen. Ahí lo podemos visualizar, podemos alejarlo, ya sabemos con la ruedita del mouse. Vamos a ubicar el punto B mayúscula, y lo vamos a ubicar donde está el extremo del otro cateto. Ustedes recordarán que el cateto de la parte inferior llega hasta 11, la medida es 11, entonces vamos a colocar 11,0. 11,0 y vamos a ubicar la altura del otro cateto, del cateto que era el cateto 2, que llega hasta 8. Entonces vamos a colocarle coordenadas de C mayúscula en 0 en X y 8,8 en Y. Aquí tenemos ya, damos enter y notamos que se han formado los tres vértices o los tres puntos que pues delimitan dicho polígono que es un triángulo. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, acá vamos a aumentar un poquitico, es hacer uso de este comando que es comando polígonos. Lo pueden visualizar ustedes acá. Voy a abrirlo y voy a elegir la primera, polígonos. Ahora, ustedes van a pinchar en el orden que quieran. Voy a utilizar el orden alfabético. Pinchan A, pinchan B, luego a C y luego vuelven al punto donde iniciaron, al punto A en este caso, pero pueden empezar en cualquier punto. Y notarán que yo he delimitado dicho polígono, que en este caso es un triángulo, y al lado algebraico me arrojó la medida de todos los segmentos. Mira, ahí está el segmento 11, el segmento que mide 11, el 8, el 13,6. Acá lo que ustedes pueden hacer, bueno, que se les recomiendo es que ustedes hagan uso de la misma terminología, nomenclatura que utilizaron en el ejercicio. Yo le doy clic derecho y le digo propiedades, y esta de abajo lo vamos a llamar C1, entonces le coloco C1, aquí está. Ahora al otro lo vamos a renombrar, aquí está. Podemos darle incluso el clic derecho a renombrar, lo vamos a llamar C2, o por propiedades también. Recuerden que los lados es en minúscula, C2. Y la hipotenusa, en este caso la llamó por defecto A, voy a darle clic derecho, renombrar, y vamos a renombrarla con la letra H de hipotenusa, minúscula, H, aquí está. Ahora, yo puedo correr esto un poquito para que pueda ser mejor la visualización, y le puedo dar clic derecho y que le digo propiedades, nombre y valor. Lo mismo para este de abajo, que aparezca propiedades, nombre y valor. Y a la hipotenusa, acá vamos a colocarle que es la letra H, que le aparezca nombre y valor. Ahí está ya. Y hemos colocado la misma nomenclatura, los mismos términos que nos dio la guía de actividades. Ahí la tenemos. Bueno, ahora, lo que faltaría es, ya vemos las medidas, ¿sí? Ustedes recordarán ahorita que la hipotenusa nos dio 13,6, 13,605, 13,6 por aproximación. Falta verificar los ángulos. ¿Y cómo los vamos a verificar? Bueno, vamos a correr esto un poquito más acá. Vamos a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a hacer uso de este comando, que lo vamos a utilizar también en los otros ejercicios, que va a ser el comando ángulo. No ángulo dada su amplitud, sino ángulo. Y vamos a pinchar de la siguiente manera. En 3 letras, ¿sí? La letra que yo deje en la mitad es el vértice donde yo quiero que se forme el ángulo, ¿ya? Entonces yo le tengo el siguiente orden. B, A, y notarán que llegó a C. Y ahí se formó el ángulo de 90 grados. Vamos a correrlo un poquito más para que se pueda visualizar. Acá lo llamo por defecto alfa. Ahorita les digo cómo cambiar las letras griegas. Ahora voy a pinchar otra vez el mismo comando, ángulo, y voy a tocar en el orden de A, C, B. Estoy formando el ángulo en C y se formó de 53,97. ¿Listo? Voy a retroceder esto que acabo de hacer. ¿Qué pasaría si ustedes pincharan en otro orden? O sea, ahorita pinché ACB. No, voy a pinchar BCA. Entonces, tomo el orden, el ángulo B, C y A. Y notarán que no se formó el ángulo interno.
Cuando se forme así, ustedes le dan deshacer, acá con esta flechita que es retroceder, deshacer, y es para deshacer esa, la anterior instrucción que le dieron. Cuando se forma así, quiere decir que tomaron el ángulo en sentido contrario, ¿sí? No lo tomaron en sentido de pronto horario, sino antihorario o viceversa. Y entonces debemos pinchar es en el orden A, C, B. Sé que les va a suceder eso, entonces por eso quiero hacerles esa acotación ahí. Y tenemos 53.97, que fue un ángulo los que nos dio. Vamos a mover esto. Y ahora vamos a pinchar en el orden CBA. CBA y se formó por dentro y esto tiene un valor de 36,03. Si nosotros nos daba 36,015, no hay ningún inconveniente. Sí, va a haber, de todo modo, en estos ejercicios va a haber de pronto un desfase en el segundo número, ¿no? En la centésima, para que tengan en cuenta. Ahora, si yo quiero cambiarle las letras, yo quiero llamar a este de otra manera, entonces le doy renombrar y me voy acá al teclado, le doy al teclado y acá en este teclado aparece una simbología en alfabeto griego que está aquí. El alfabeto griego, acá. Entonces yo coloco, en lugar de este puedo colocar la letra, por ejemplo, gamma, quito esta. Y recordarán que el de arriba, que yo lo llamaba alfa, entonces le digo renombrar, vuelvo acá, escojo acá y le doy alfa. No pueden quedar dos repetidas con la misma letra porque GeoGebra le va a tomar uno como alfa y el otro alfa 1. Aquí está alfa y este no va a ser gamma, sino este va a ser beta. Entonces renombrar, escojo el teclado virtual, me voy donde dice ABC y escojo beta. Por acá está, aquí está beta. ¿Listo? Quitamos gamma, la borramos y le doy OK. Y ahí ya quedó con las mismas letras que trabajamos en la guía de actividades. Solo me faltaría, solo resta en dar el texto y colocar mi marca registrada. Entonces, lo que muchos estudiantes están haciendo, que lo vi en el trabajo anterior, elaborado por, y colocan el nombre de ustedes, ¿sí? Con el apellido. Eso para evitar suplantaciones. ¿Listo? Esa sería la manera como ustedes deben representar, verificar este ejercicio número 3. Les recuerdo, por favor, el capture que tome todo, ¿sí? Hubieron estudiantes que realmente, pues, perdieron puntos porque solo me mostraban esto algebraico o solo me mostraban la parte gráfica. No, debe verse todo, toda esta interfaz, ¿sí? Esa es una verificación en GeoGebra, la cual deben pegar en su correspondiente cajetín del formato. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, buenas noches. Noches. Una pregunta. Para comenzar a graficar los ángulos, primero inicio por ACB y luego, ¿sí? El orden. ¿En qué El orden orden? de. En el El orden. orden. Sí, no, el mismo sentido te lo va dando, porque si se te va marcando por fuera, tú deshaces la información y tomas en el otro sentido. Pero tenga en cuenta que el punto de los 3 puntos que usted tome es donde usted quiere que se forme el ángulo. O sea, si yo digo ACB, quiere decir que yo quiero que se forme el ángulo C, pero si se quedó formando por fuera, entonces usted le da deshacer y va a tomar ese en el otro orden, BSA. ¿Sí? Lo que acabo de decir, voy a ver si lo puedo copiar acá un momentico para que pronto lo tengan. El orden que yo tomé en este caso fue BAC, para que se forme ángulo en A, el ángulo ACB, para que se forme ángulo en C, y el ángulo CBA, para que se forme ángulo en B. ¿Listo? Ese es el orden. Utilizando este, ¿no? Utilizando este que acá estoy sacando, el que dice ángulo, la primera opción. ¿Listo? Bueno, muchas Bueno, gracias. no, con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen, por favor? Listo. Bueno, esa es la manera como ustedes deben resolver el ejercicio 1. Como ustedes Profe, deben buenas noches. Buenas noches. Profe, una duda. Cuando usted inició la gráfica, usted colocó 0.0 ¿Sí? inicialmente. O sea, ¿eso se debe colocar siempre que es un cuadro, un triángulo rectángulo? Yo lo tomo ¿Cómo como sería? punto de referencia. Yo tomo como punto de referencia que que es el punto de origen, ahí vaya el ángulo recto. ¿Sí?
Yo no digo Ok. que no se puede en otro lado, se puede en otro lado, pero tendrías que trabajar con paralelas, perpendiculares, pero yo me apoyo en que ya tengo este eje y tengo este eje y que forma 90 grados. Por eso lo hago. Listo, sí, señor. Listo, Esa muy era mi bien. duda. No, Muchas gracias. tranquilo. Bien, con gusto. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, entonces este ejercicio, recuerden, se resuelve con una combinación de teorema de Pitágoras para los lados y para calcular ángulos con razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahora con la siguiente temática que hace referencia al bloque de ejercicio número 4. Independientemente de la letra que ustedes hayan seleccionado, va a abordar una temática muy importante para mí, de verdad que considero que es de la más importante, la trigonometría, es la aplicación de triángulos oblicuángulos. Y vamos a apoyarnos en los siguientes conceptos. ¿Qué son triángulos oblicuángulos? Es una gran familia de triángulos que no son rectángulos. Y hay dos posibilidades. O sea, esta familia se divide o tiene dos apellidos. Los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Acutángulos hace referencia a que los tres ángulos internos de dicho triángulo van a ser agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Entonces, si yo tengo como en esta imagen, este ángulo que es menor de 90, yo puedo decir, bueno, este ángulo vale 80, ¿sí? Este vale 70, 80 y 70, 50. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo B? ¿Quién me puede decir por propiedad de los ángulos internos? ¿Cuánto valdría este? Este vale 80, este vale 70 y este vale, debe sumar 180. 80 y 70, 150. Debe sumar todo 180. Sería 30 el valor. 30, sí 30. señor. 30. Y ahí estoy dando cumplimiento a la propiedad que cubre a todos los tipos de triángulos. Entonces sería 30. Y nótese que cada uno de esos ángulos, independientemente, es menor de 90 grados, por tanto es acutángulo. Ahora, en contraposición, los triángulos obtusángulos, uno de ellos, uno solo, debe ser mayor de 90, mayor que 90 grados, y debe ser menor que 180. Obviamente no puede ser ni siquiera 180 porque pues 180 suman todos los tres ángulos. Entonces, si ustedes tienen acá un ángulo de 130, acá tienen, por ejemplo, 30 y acá tienen 20. 130 más 30, 160 más 20, ahí está la suma de 180 grados. Pero esta característica de que este ángulo sea mayor de 90 y menor de 180 ya lo clasifica, lo hace catalogar como un triángulo obtusángulo, ¿sí? Entonces, tienen que hacer la diferenciación. ¿Cuándo es un triángulo acutángulo y cuándo es un triángulo obtusángulo? Y en la letra, para cualquiera de esas letras va a haber una combinación, ¿no? A algunos les va a corresponder un acutángulo y a otros les va a corresponder un obtusángulo. Entonces, en resumen, este tipo de triángulo es aquel que no posee ningún ángulo recto. Ustedes ya mirarán si es de la familia de los acutángulos o de la familia de los obtusángulos, pero les voy a dar una pista. Para nada, este tipo de triángulos, sean acutángulos o obtusángulos, se resuelven por teorema de Pitágoras, apreciados estudiantes. Y recuerdo el periodo anterior que muchos estudiantes lamentablemente me daban los avances y presentaron al final trabajos tratando de resolver estos ejercicios con teorema de Pitágoras y no es posible, esto no es posible. Para ello se aplican dos leyes fundamentales de la trigonometría, que son las leyes o teoremas del seno y la ley del coseno. Son los dos únicos teoremas fundamentales o leyes fundamentales que se pueden utilizar incluso alternadamente. Mitad del ejercicio se resuelve por ley del seno, la otra mitad por coseno. Algunos puede resolverse toda por ley del seno, algunos todos por la ley del coseno, pero o es una o es otra o son las dos, pero solamente por leyes del seno y el coseno. Y apoyados fundamentalmente en la propiedad que ya hemos visto durante toda esta CIPA número 5, que es la que resume que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Esa va a ser nuestro gran aliado, que la suma de todos los ángulos internos son 180 grados. ¿Listo? Acá la tengo en resumen, que alfa más beta más teta nos da 180. En este caso, a simple vista parece un acutángulo,
Y para resolver, para hallar lados o para hallar incluso ángulos, nos apoyamos por la ley del seno y del coseno. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, pero ustedes se preguntarán, algunos de pronto recuerdan, les suena ese término de la ley del seno, teorema del coseno, pero no lo tienen muy presente, ¿no? Entonces, acá les voy a resumir otra vez que la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos, alfa más beta más gamma o más teta es igual a 180 grados. Y acá les presento el teorema o la ley del seno para que la tengan muy presente. Se lee de la siguiente manera. Seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. Y les voy a hacer una salvedad en este momento. En algunos textos, y no hay ningún problema que ustedes lo utilicen así, viene a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? Que primero arriba va A, el lado A, debajo va seno de alfa, arriba va B, abajo va seno de beta, y arriba va C y abajo va seno de gamma. ¿Listo? Es totalmente lo mismo, lo que pasa es la forma de expresar, pero es la misma aplicabilidad. Es nuestro punto de partida en la ley del seno. ¿Y qué característica tiene? Acá las traje por el mismo color para que ustedes se apoyen. Alfa va con el lado A, nótese aquí, y va de color naranja. Beta va con el lado B y va de color verde, con el opuesto que es el ángulo B, beta con el lado B. Y en azul va el lado C con su opuesto, que es el ángulo gamma, para que tengan muy presente eso, ¿sí? Yo no puedo relacionar para nada alfa con el lado B, no. Por eso llevan como la misma inicio de palabra, alfa con A, beta con B, gamma va con C, ¿sí? Tengan en cuenta ese jueguito de ubicaciones que es el que ustedes van a establecer inicialmente y dependiendo de la necesidad del ejercicio, lo que nos pida el ejercicio, ya nosotros podemos voltear un poquito esto. ¿Y qué es el teorema del coseno? El teorema del coseno está expresado en tres expresiones que a su vez se pueden despejar en otras tres para hallar ángulos. Ya les voy a decir cómo. Y es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c por el coseno de alfa. Nótese que sigue relacionando el lado A con el coseno de alfa. Esta segunda expresión sería b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac coseno de beta, el lado B con el ángulo beta, y la expresión 3 sería c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de gamma. Nótese que aquí siempre va menos, pero también va a suceder algo que si esto se trata de un ángulo obtusángulo, cuando ustedes le saquen el coseno a un ángulo obtuso, van a obtener un negativo. Y al tener un negativo por este negativo, esta expresión se va a convertir en más. Es otro de los errores frecuentes, ¿sí? Que toman el coseno y omiten el signo, pero recuerden que si sacamos coseno a 120, nos va a dar, ya les voy a decir, coseno de 120 es menos 0,5 y ese menos por este menos de la fórmula va a convertir esta expresión en más. Tener especial cuidado en ese detalle, ¿sí? Esas son las fórmulas de la ley del seno o teorema del seno y ley o teorema del coseno. Les repito, hay ejercicios que se pueden resolver por cualquiera de las dos leyes. Hay ejercicios que vamos a necesitar combinación, mitad de ejercicio ley del coseno y la otra parte ley del seno, apoyados en todo momento, con la suma de los ángulos interiores que nos debe dar 180 grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Listo, mire, por ejemplo, una breve explicación de la ley del seno. Es un resultado de trigonometría que esto está descubierto desde el siglo X, ¿sí? Y lo que busca es relacionar, como le digo, cada lado con el seno de su ángulo opuesto. Y acá nosotros establecemos la principal, A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gamma. Y yo coloco los datos que conozco. Entonces yo acá, por ejemplo, no conozco A, coloco A, seno de alfa, bueno, alfa no lo conozco, coloco seno de alfa, B no lo conozco, lo coloco B, pero beta, que es el opuesto, sí lo conozco, el ángulo es 75, entonces acá coloco seno de 75. Y C, en este caso vale 10, vendría siendo C, vale 10, y el opuesto seno de 38.
deben establecer inicialmente esto para que ustedes pues noten visualmente qué tienen y qué no tenemos. Por ejemplo, yo tengo seno de 75, lo puedo sacar en calculadora. Seno de 38 lo puedo sacar en calculadora. 10 es una constante desconocida. No conozco B, no conozco A y no conozco seno de alfa, que al despejar me puede llevar, me conduce a calcular alfa. Entonces, ustedes deben elegir la pareja de razones donde conozcan 3 y desconozcan 1. Yo no sacaría nada con relacionar, y voy a recalcarlo acá, con sacar, por ejemplo, las dos primeras fracciones, estas dos, porque yo digo, bueno, A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de 75. O sea, solamente conozco 1, no conozco B, no conozco A, no conozco seno de alfa. Por este lado no es. Entonces, si yo establezco de aquí para acá, yo establezco otra pareja. B sobre seno de 75 es igual a 10 sobre seno de 38. Y si conozco 3 términos, 1, 2, 3 y desconozco 1. Y resuelvo como se resuelve una regla de 3 simple. Lo que está diagonal a B, que es seno de 38, va debajo. Y acá arriba multiplico 10 por el seno de 75. Realizo eso en la calculadora. 10 por el seno de 75, trabajándola en modo DEC. Y lo que me dé, lo divido en el seno de 38 y obtengo que me da 15,68. El valor de B es 15,68. Y ya acá pues puedo colocar eso 15,68 y voy trabajando cada uno de esos valores. Ahora, acá a simple vista yo también me puedo apoyar en que alfa lo puedo obtener por la propiedad donde yo tengo 180 grados y le quito la suma de los dos conocidos, que en este caso sería 38 más 75. Es decir, que sería 38 más 75 nos da 113 y a 180 le quito 113, eso nos da 67, se nos da 67 grados. Ese sería el valor de alfa en este caso, 67 grados, y que nos serviría para colocarlo aquí, para tener ya el seno de 67. Y ustedes van conformando parejitas de fracciones, de razones, donde conozcamos 3 y desconozcamos 1, para poder trabajar con la ley del seno. ¿Alguna pregunta? Esto es un mini ejemplo de cómo aplicar la ley del seno. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la del coseno? La del coseno sí ya tiene unas variantes que de pronto me den los 3 lados. Este se utiliza, por ejemplo, en esos casos, si hay algún estudiante que haya seleccionado una letra donde le den los 3 lados, pero no le den ningún ángulo, oído, ningún ángulo interno, el camino correcto o el primer paso es utilizar la ley del coseno. ¿Sí? Y estas fórmulas que yo les expresaba hace un momento se pueden despejar de estas maneras. Este es A alfa, vamos a colocarlo acá en lugar de A alfa, esto es beta y esto es gamma. Y cuando ustedes encuentren esta partícula arcocoseno, es lo mismo que yo he venido explicándole en estas cipas, coseno a la menos 1. Si yo encuentro arcoseno, es una terminología que equivale a seno a la menos 1. Si yo coloco arcocoseno, es coseno a la menos 1. Y si se llegan a encontrar con arco tangente, es lo mismo que tangente a la menos 1, ¿ya? Y entonces, si yo quiero calcular el ángulo alfa, saco el coseno a la menos 1, pero inicialmente en el numerador b, el lado b al cuadrado, más el lado c al cuadrado, menos el lado a al cuadrado, dividido en 2bc. ¿De dónde surgió esta fórmula? Del despeje paso a paso de la fórmula número 1. De la fórmula número 2 me sirve para hallar beta. Despejando le quedaría coseno a la menos 1 de a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado, todo sobre 2ac. Esto lo pueden meter en un paréntesis. Igualmente de la fórmula 3, despejando podemos hallar gamma y tenemos de esta manera, ¿sí? Pero si ya quieren hallar un lado, pues ustedes pueden utilizar esta y al final no olviden que este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, como sucedía con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo sé que al inicio esto se ve muy complejo, unas fórmulas como que asustan, pero no se preocupen porque, bueno, vamos a solucionar un ejercicio muy similar a los que ustedes van a encontrar en ese bloque de ejercicio 4, solución de triángulos oblicuángulos, donde nos solicitan que a partir de la gráfica y de las etiquetas asignadas, o sea, de las letras asignadas a los lados del triángulo oblicuángulo, ya les digo que puede ser acutángulo o obtusángulo,
ustedes determinen el valor de cada uno de sus lados y de cada uno de sus ángulos y que posteriormente verifiquen en el software GeoGebra. Es decir, nos están pidiendo solucionar el triángulo. En este caso es solucionar el triángulo oblicuángulo. Bueno, quiero hacer un énfasis acá en lo siguiente, para que no se me vayan a confundir independientemente de la letra que hayan seleccionado. No quiere decir, apreciados estudiantes, que la imagen que ustedes obtengan, el triángulo que ustedes obtengan, sea una fiel copia de la forma que tiene este triángulo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Ustedes pueden de pronto llegar y cuando hagan el ejercicio y lo lleven a GeoGebra, obtengan un triángulo así, ¿sí? Un triángulo obtusángulo. O de pronto más alargadito acá, bueno, qué sé yo, de otra forma, pero lo que nos interesa es las etiquetas, ¿sí? Trabajar con las mismas etiquetas que nos da ahí. Pero no quiere decir que todas las letras, todos los estudiantes, los 5 estudiantes vayan a obtener un triángulo fiel copia de la forma que tiene este. No, para que tengan muy presente y no se me vayan a confundir. Bueno, en este caso me dieron el ejercicio, me dieron las etiquetas que A vale 8,25, voy a colocarlo acá, A vale 8,25 centímetros, alfa vale 31,25 grados, 31,25 grados, y C vale 10,51 centímetros. Tener cuidado que estemos en las mismas unidades de medida, centímetros, todos o todo en metro. Entonces, ¿qué me faltaría hallar? El lado B, para yo completar los 3 lados. Y me faltaría hallar el ángulo beta y el ángulo gamma, que es el opuesto a C. ¿Listo? Bueno, ¿quién me puede dar de pronto una sugerencia? Profe, váyase utilizando primeramente ley del seno o ley del coseno. ¿Qué me sugieren ustedes? Nótese que me están dando 2 lados y un ángulo que es opuesto a uno de esos lados, que es alfa que va con A. ¿Quién me sugiere? A ver, ¿será que nos vamos por el seno o coseno? Por Por el seno. O ley del seno, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer la ley del seno. Voy a colocarla acá, A sobre seno de alfa, o al revés, como ustedes gusten, seno de alfa sobre A, B sobre seno de beta y C sobre seno de gamma. Y voy a colocar los datos que yo conozca que sean aplicados de este ejercicio. Entonces, A vale 8,25, incluso vamos a omitir unidades, no vamos a colocar unidades, 8,25. Seno de alfa es seno de 31,25. Si quiere puede meterlo en paréntesis, si no, no hay ningún problema. B, yo no conozco B. Beta, tampoco conozco beta. C, vale 10,51 centímetros, hay 10,51. Y gamma, tampoco lo conozco. Ahí tengo. Bueno, esa sería establecer lo que tengo de aplicado a la ley del seno. Bueno, ¿qué pareja de fracciones me pueden ustedes recomendar que yo utilice? ¿Qué podemos utilizar? Las dos primeras, A con B o B con C. A con A B. con C. A con C, muy bien, eso tiene aplicabilidad que yo puedo acompañar A con B, B con C, pero como no noto que A con B no tiene aplicabilidad porque B, no conozco B ni beta, y la B con C pues no conozco B, beta ni gamma, pero yo veo que si yo acoplo esta con esta, hay 3 conocidos. ¿Y cómo quedaría? 8,25 sobre el seno de 31,25 grados es igual a 10,51 sobre el seno de gamma. Y nótese que conozco este y no conozco uno. Eso es lo que debemos buscar siempre. Conocer 3 y desconocer 1. Y pues mirando a ver cuál es la mejor forma de relacionarlo. Listo. Entonces yo coloco seno de gamma es igual, lo que esté diagonal a la incógnita siempre va debajo, 8,25, y arriba multiplico 10,51 por el seno de 31,25 grados. Otra vez la calculadora en DEC, ¿quién me puede colaborar? Multiplica para que me den esta respuesta con 2 decimales después de la coma. O 3, trabajémoslo con 3. ¿Cuánto nos da? 10,51 por el seno de 31,25
dividido en 8,25. ¿Cuánto nos daría eso? En DEC, modo DEC. De 31.25 dividido en 8.25. Nos da 0,668. Podemos colocar aquí incluso 4 decimales. Ahora, recordemos el despeje, nos queda seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 0,68 y obtenemos un valor, sacando el invertido seno de eso, y nos da 41,36. 41,36 es el valor de gamma. Ahora, ya tenemos gamma, que vale 41,36. Beta, podemos resolverlo aplicando la propiedad fundamental y sería de la suma de los ángulos 180 menos la suma de alfa más gamma. Es decir, que sería 180 grados menos alfa, que vale 31,25 más 41,36. Esto nos daría 180 menos 31.25 más 41.36 nos da 72,61. Y la resta de 180 menos 72.61 nos da 107,39 grados. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿será que esto es un triángulo acutángulo o obtusángulo? ¿Qué me dicen ustedes? Miren los ángulos, 31,25, 41,36 y 107,39 grados. Es obtusángulo. Obtusángulo. Obtusángulo, y no me va a quedar para nada parecido a esto que tenemos en la silueta, para que tengan en cuenta, ¿sí? Porque este es la forma que tiene este que nos están dando es un acutángulo. Y lo que vamos a obtener es un obtusángulo, ¿listo? Bueno, pero todavía nos queda faltando como la mitad del ejercicio, ¿no? No, una partecita nada más, que es calcular el lado B. Ya tenemos A, tenemos C y tenemos los 3 ángulos internos. Entonces, para B, yo aplico la segunda fórmula, hasta acá apliqué ley del seno, y lo que voy a aplicar acá es complementarlo con la ley del coseno, con la segunda fórmula que dice B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno, menos 2AC por el coseno del ángulo beta. Y reemplazamos. Entonces B al cuadrado es igual, al cuadrado vale 8.25 al cuadrado, más C al cuadrado vale 10.51 al cuadrado, menos 2 por 8,25 por 10,51 por el coseno del ángulo beta, que es coseno de 107,39 grados. 107,39 grados. B al cuadrado es igual, van haciendo esta operación de 8,25 al cuadrado más 10,51 al cuadrado, menos 2 por 8,25 por 10,51 por el coseno de 107,39. Los que tengan calculadoras van a notar lo siguiente, que cuando ustedes sacan coseno de 107,39 nos va a dar menos 0,298. Ese menos por este menos va a ocasionar que todo esto sea una suma de aquí en adelante. Ese es el cuidado que deben tener, porque siempre para un ángulo mayor de 90, cuando ustedes le sacan el coseno, va a ser negativo. Y es uno de los errores más clásicos. Entonces, si ustedes toman 8.25 al cuadrado, más 10.51 al cuadrado, menos, pueden colocar en paréntesis la multiplicación de 2 por 8.25 por 10.51 por el coseno en DEC de 107,39, vamos a obtener que todo esto nos dio 230,335,18 hasta acá. No olviden que deben pasar esto como una raíz cuadrada y al sacar la raíz cuadrada de 230,3518 vamos a obtener el valor del lado B, que en este caso va a ser de 15,17 aproximadamente centímetros. Y de esta manera hemos dado ya de manera analítica solución a ese triángulo, es decir, completamos el cálculo de los 3 ángulos y de los 3 lados, combinando ley del seno y con la ley del coseno y apoyados en la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos, que siempre debe ser
igual a 180. Son las tres partículas fundamentales de este ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? Tengo una pequeñita. Me confundí al momento de despejar gamma. O sea, ¿por qué 8,25? O sea, es como si se multiplicara en X, ¿cómo la despejo? Porque 8,25 quedó dividiendo y Sí, estaba arriba. sí, esto es la aplicación como de la regla de tres simple. Yo siempre tengo pues una forma de explicar esto que digo, la incógnita, bueno, la vas a colocar acá, seno de gamma. Y lo que está diagonal a la incógnita va a quedar dividiendo y los otros dos va multiplicado, como tú lo dijiste, en X, sí, porque esto es basado en lo que llamamos el producto cruzado o en X. Pero siempre el que esté diagonal a la incógnita que vas a hallar, independientemente de donde esté ubicado, el que esté diagonal, lo vas a colocar debajo y los otros dos multiplicando arriba. ¿Listo? Bueno. Y acá vas a despejar esto como el seno pasa como seno a la menos 1. ¿Quedó clara o tienes todavía dudas? Mira, por ejemplo, si yo tengo 4x igual a 2, 7. La incógnita es la x. Y lo que va diagonal lo colocas debajo y arriba multiplicas 4 por 7. 4 por 7, 28 dividido en 2 sería 14. Esa sería la forma como explicar esto. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, siempre juegas con eso. La incógnita, el diagonal va debajo y los otros dos multiplicar arriba. Listo. Bueno, entonces vamos a verificar este ejercicio. Si es una verificación, de pronto lleva unos pasitos más que el triángulo rectángulo, pero vamos a ir a GeoGebras haciendo uso de GeoGebra clásico. Entonces vamos a GeoGebra clásico y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Bueno, entonces tenemos acá GeoGebra clásico. Vamos a colocar primero, al igual que en el anterior, un punto en el origen a 0,0. Lo tenemos aquí, 0,0 está aquí. Vamos a colocar ahora el punto B, que era el que iba horizontalmente con el A. Vamos a llamarlo punto B alfabéticamente. Recuerden que GeoGebra no conoce decimales, no reconoce, entonces como era 10,51, nosotros lo colocamos acá como 10.51, colocamos coma 0 para que lo coloque linealmente. Si no alcanzamos a ver, por favor, corremos con la ruedita del mouse y alejamos para poder visualizarlo. Eso le pasó a muchos estudiantes en la tarea 2. El capture no alcanzaba a ver la imagen, pero olvidaban mover la ruedita del mouse. Listo, ahí lo colocamos. Ahora, vamos a hacer uso de un comando que lo vamos a utilizar también en las próximas tareas. En la próxima tarea, que es este que está acá, que se llama circunferencias. GeoGebra nos implementa una especie de compás y vamos a trazar una circunferencia, pero dado centro y radio. La segunda opción, centro y radio. Vamos a tocar ahí centro y radio y vamos a tomar como punto para trazar esa circunferencia, no el punto A, sino el punto B. Al momento de nosotros pinchar en B, se va a abrir un cajetín como el siguiente. Y nos están pidiendo, bueno, ahí va a ser el centro de la circunferencia, como cuando nosotros utilizamos el compás con lápiz y papel, pero ¿de cuánto queremos el radio? ¿De cuánto va a ser el radio? El radio va a ser la medida del lado A que teníamos ahorita, que era de 8,25. Entonces le coloco 8.25 y le doy OK. Le doy OK y ahí hemos trazado. Ya GeoGebra nos utilizó compás, haciendo el centro en B, trazó esa circunferencia que tiene radio 8,25, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer seguidamente? Vamos a trazar un ángulo, recordemos que ángulo alfa nos lo va a venir de 31,25, haciendo uso del comando ángulo, pero ya no para medirlo, sino la segunda opción, que es ángulo dada su amplitud. Ángulo dada su amplitud. Vamos a seleccionarlo. Vamos a pinchar en B, vamos a tocar A, porque ahí es donde vamos a formar el ángulo, y cuando se abra el cajetín, por favor, no van a borrar el símbolo grados, sino lo que van a hacer es borrar el número y vamos a colocar el ángulo, que en este caso es 31.25, y vamos a dejarlo lo que viene por defecto, sentido antihorario, o sea, contrario a la manecilla del reloj. Damos OK y notamos que ahí se formó 31,25 y nos apareció un punto llamado punto directriz B'. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Esto ya está implementando otros comandos, ¿no? Circunferencia y trazar ángulos dada su amplitud. ¿Alguna pregunta hasta el momento o vamos claros hasta ahí? Profesor, Sí, ¿la dígame. circunferencia es obligatoria hacerla? Es un punto de apoyo, ¿sí? Es un punto de apoyo. Ahorita al final la podemos quitar. Al final la podemos quitar. Lo que pasa es que estamos fabricándola geométricamente, ¿sí? Pero al final la podemos quitar. ¿Listo? Ahora, cada estudiante tiene que explorar su ejercicio, ¿no? Porque varios de pronto no van a tener que hacer algún circunferencia en B, sino van a tener que hacerla en A. De pronto se apoyan primero el lápiz y papel, cómo les quedó la circunferencia, y van mirando, ah, no me sirve hacer la circunferencia en B, voy a tener que hacerla en A, ¿sí? Entonces, cada uno va a explorar su ejercicio. Ya vamos a continuar entonces. Lo que sigue es trabajar con un rayo o una semirrecta. Recuerden que la semirrecta tiene punto inicial, pero no tiene punto final. Donde sacamos un rayo, vamos a sacar el rayo aquí, en el tercer menú, donde dice semirrecta, donde está recta, segmento. Vamos a escoger semirrecta, vamos a seleccionar el punto A y muy cuidadosamente, ¿sí? Como un pulso de cirujano, vamos a soltar. Para eso podemos aumentar el zoom. Mire, porque esto es muy sensible, yo puedo subir, bajar. Vamos a soltar cuando esté aquí en B', no por debajito, ni por encimita, sino digamos como por la mitad del punto. Ahí, pinchamos ahí, soltamos. Ahí soltamos, ¿listo? Eso por defecto lo llamaron la semirrecta F, F minúsculo. Bueno, ahora van a continuar haciendo con el comando interseca, que ya es un viejo conocido acá de nosotros, interseca, y vamos a escoger en interseca objeto, objeto. ¿A quién vamos a intersecar? Al objeto que va a ser la circunferencia, que si ustedes notan por aquí, la circunferencia GeoGebra la llamó C minúscula. C minúscula, entonces el objeto es C minúscula y el otro objeto va a ser esta semirrecta que, como les dije, se llama F, F que es la semirrecta o el rayo F. Entonces vamos a buscar dónde se cortan esos dos, la circunferencia y F. Soltamos y notamos que nos marcó el punto D. Esto es lo que buscamos, que en qué punto esta semirrecta corta esa circunferencia. No digo que esto no se pueda hacer a pulso, pero es mejor que GeoGebra nos bote toda la precisión porque a veces nosotros podemos pinchar un poquito antes o un poquito después de donde se cruzan ellos dos y eso es lo que nos ocasiona que la verificación no sea tan precisa, ¿ya? Bueno, entonces ustedes dirán, ya tenemos 3 puntos, profe, entonces con esos 3 puntos lo que voy es a trazar el polígono triangular. Otra vez haciendo uso de polígono, yo voy a pinchar en A, voy a pinchar en B, voy a pinchar en D y vuelvo otra vez al punto A y ahí ya tenemos el triángulo. Yo les pregunto, ¿quedó parecido al que nos dio la guía de actividades o no? Sí, ¿Sí o no? señor. ¿Sí quedó? No. No, cierto que no. Vamos a ver, voy a proyectarlo acá. No, Ustedes señor. miren, el de la guía. ¿Sí? No tiene parecido. Entonces no nos vayamos que porque todos nos tienen que quedar igual. Alguno de pronto les quedará así. No a todos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa parte. Ya tenemos esa parte. Ahora lo que seguiría acá es de pronto darle un poquito de formato a esto y vamos a renombrar. Vamos a renombrar CAB. Recordemos cómo era que se llamaban. Vamos a ver acá cómo era que se llamaban cada uno de estas partes. Vamos a buscarla en esta parte acá. ¿Listo? ACB, ABC, C la abajo y la otra. Listo. Bueno, entonces, esta partecita de abajo, el de 1051, acá por defecto la marcó D. Yo le doy clic derecho, renombrar, y yo la voy a llamar C. Vamos a ver si la toma como C. Sí, la toma como C. Vamos a darle nombre y valor, propiedades, nombre y valor, para que aparezca el 1051. Muy bien. Este se llama A, que vale 8,25. Sí, lo vamos a dejar como A, pero le vamos a colocar el nombre y valor. Esta partecita de acá, propiedades, nombre y valor, que vale 8,25. Entonces vamos a darle clic un momentico acá derecho. Esta, propiedades, nombre y valor 8,25. Este se llamó B,
y es uno de los que teníamos que calcular. Recuerden que B nos daba el valor de 15,17, si no estoy mal, vamos a buscarlo ahorita, 18, 19, propiedades, nombre y valor. Aquí lo tenemos, vamos a señalarlo, es este formato. Propiedades, aquí está marcando todavía la anterior, entonces tenemos que tener mucho cuidado con que seleccionemos. Vamos a seleccionar este de acá, ¿listo? Damos a mover, incluso podemos utilizarlo acá donde dice B y podemos darle propiedades, nombre y valor para que aparezca propiedades, nombre y valor, y ahí ya lo marca, 15,18. Ese era el valor, uno de los valores calculados, y ya lo tenemos en la misma terminología. Bueno, para la estudiante que me decía, profe, es necesario hacer la circunferencia, pues fue un material de apoyo, ¿no? Para darle la mayor exactitud, pero yo puedo desmarcarla. Mira, si yo desmarco el círculo S, chao, la circunferencia. Si yo desmarco F, adiós a la semirrecta. ¿Sí? Ustedes pueden quitarlo, pero pues, yo lo dejaría también como para que se note todo el trabajo que hemos realizado, ¿ya? Y ya me marcó 31,25, que fue el que yo utilicé, pero vamos a marcar el otro ángulo marcándolo de la siguiente manera, utilizando ángulo DBA. Entonces yo marco D, marco B y marco A, y ahí hemos visto que se marcó 107,38, a mí me dio 107,39, pues está ahí muy próximo. Y el otro ángulo sería marcar el ángulo ADB. Entonces yo marco A, marco D y marco B, y tengo que vale 41,37 grados, ¿sí? Ustedes notan, vamos a volver acá, 41,37, 31,25, 107,38. Ustedes notan que son los valores muy próximos, 41,36, 107, tenemos por acá 107,39, y tenemos la longitud de B, que era 15,17, a mí me dio acá 15,18, ¿sí? Y esa sería la manera de verificar ese triángulo oblicuángulo, que es obtusángulo. Puedo desmarcar y puedo marcar F, y me faltaría colocar elaborado por, y listo. Salió esa verificación. Sé que es un poquito de pronto más tedioso que lo anterior, pero pues lleva ya una implementación. Ya lleva una implementación de las herramientas como de compás y de líneas semirrectas, ¿sí? Para tener en cuenta esa particularidad de este ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Cuando tomen el capture, por favor, todo, que aparezca esto, algebraico y gráfico. ¿Preguntas? Una cosa en cuanto al capture, por ejemplo, como hay tantos elementos, no se puede ver todos los procesos, entonces no Sí. interesa que no se vea todo. No hay problema. Tú puedes colocar aquí para que se vea esto, que se vea esto, y lo colocan de una manera como centradita, ¿no? Que se pueda de pronto ver acá esta partecita. No hay ningún problema, sí, no hay ningún problema de que esto. También, por favor, cuando vayan a hacer el video de sustentación, no se coloquen a hacerlo paso a paso, que de pronto hay videos de 15, 20 minutos de la construcción de esto. No hay necesidad. Solamente que ustedes me muestren el capture y me expresen, mire, aquí los lados calculados, los ángulos hallados coinciden con el proceso analítico, y listo. Justo se le iba a preguntar porque en la tarea pasada usted me puso en la retroalimentación que mostrara el proceso en GeoGebra. Acá no debo mostrarlo paso a paso entonces porque en efecto eso va a ser muy largo. ¿Puedo de una vez mostrar el resultado? Sí, yo no creo que te colocara el proceso, la palabra proceso no, sino de pronto serían los comandos, no sé, pero yo no necesito que el estudiante empiece paso por paso a hacer la misma instrumentalización. Mira que yo realicé esto como en 5 o 6 minutos. Ahora, pues yo sé que un estudiante comenzando de pronto va a gastar más tiempo, y no, un video tiene que ser 3 minutos y medio, 4 minutos cuando máximo, ¿vale? Tener en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos claros? ¿Listo? Tampoco importa que los decimales no concuerden, así sea 1 o 2 decimales. Exacto, en cuanto a GeoGebra. Sí, analíticamente te dio 15, 19 y acá nos dio 15 y 18, por eso no vamos a discutir, ¿vale? No tampoco que me vaya a dar acá 14,30 y me dio 15,18, ¿sí? No, o sea, si está ya pasado una unidad o algo muy notorio, pues quiere decir que o está mal el proceso o está mal GeoGebra. Pero como les digo, tengan cuidado porque no todos van a tener que hacer punto en B, algunos van a tener que hacer punto en A.
Entonces, necesito que se vea lo que la aplicación, esto se llama instrumentalización de GeoGebra, lo que vamos a aplicar. ¿Listo? Pero yo estoy presto a resolver dudas, estoy en atención sincrónica y asincrónica porque sé que van a necesitar apoyo en ese tipo de construcciones y yo estoy presto a colaborar. ¿Listo? Bueno, preguntas acerca de esto. Sé que estas cipas pues son un poco extensas, pero pues a mí me interesa que tratar de abarcar la mayor cantidad de tema y de que no queden dudas por ahí volando. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar ya con un último ejercicio. El último bloque hace referencia a la aplicación de la trigonometría, así como en la tarea pasada, que era aplicaciones de la álgebra. Le puedo decir que existen diversas aplicaciones desde épocas remotas de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana. Básicamente, uno de los ejemplos más notables es en las matemáticas, ya que intervienen todos sus campos. En todos los campos y ramas de la matemática vamos a encontrar trigonometría. Una de sus aplicaciones más destacadas se muestran en la navegación aérea, marítima, en la geografía, en la astronomía, en la arquitectura y en todos los campos de la ingeniería se utiliza la trigonometría. Trabajamos con triángulos, con ángulos, en la ciencia, en la vida cotidiana, y las medidas que se obtienen mediante el estudio de las relaciones existen entre los lados de los triángulos con respecto a los ángulos. Para ello es necesario aplicar funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. También existen otras tres que son cotangente, secante y cosecante, pero vamos a utilizar las básicas, seno, coseno y tangente. Bueno, continuamos acá. Entonces, un ejercicio, yo tomé aleatoriamente un ejercicio muy similar a uno, no sé quién salga favorecido de las letras que deban trabajar, un ejercicio que dice lo siguiente. Un joven se encuentra en la cima de una colina que está a 17 metros sobre el nivel del suelo. Desde su posición observa la parte superior de una torre a 35 metros de distancia horizontalmente. El ángulo de elevación hacia la cima de la torre es de 31 grados. Debemos calcular la altura total de la torre respecto al nivel del suelo y compruebe el resultado en GeoGebra. ¿Sí? Yo siempre les recomiendo a los estudiantes lean estos ejercicios 2, 3 veces como para que ustedes se vayan haciendo de pronto idea y un esquema de qué es lo que me están dando y qué están preguntando. Lamentablemente en esta tarea no se dio imágenes de apoyo como ocurre en algunos textos de trigonometría que aparte de tener ustedes el enunciado tienen un dibujito que les da más claridad, ¿no? Les da más claridad acerca del contexto del ejercicio como tal. Entonces, lo que le puedo decir acerca de este ejercicio es que tenemos una colina, ¿sí? Y sobre esa colina hay un joven. Acá está un joven, ¿listo? Entonces, resulta que él está sobre el nivel del suelo y él está a 17 metros. Aquí está el suelo y él está a 17 metros del suelo, ¿listo? Entonces, vamos a colocar que acá están los 17 metros. Él, desde su posición, observa la parte superior de una torre que está a 35 metros de distancia horizontal. Resulta que la torre va a estar por acá. Ahí va a estar una torre de comunicaciones, de pronto una antena. Ahí va a estar una antena. Y él está observando la parte la cima de la torre, la parte superior, la cúspide de esa torre, la está viendo con 31 grados de elevación. Entonces, horizontalmente él está a 35 metros. Los 35 metros están aquí. Estos serían los 35 metros. Y él está observando con un ángulo de elevación, es cuando uno eleva la cabeza, como cuando estamos al pie de un edificio. Está con un ángulo de elevación de 31 grados. Este vendría siendo el ángulo. Por tanto, acá vendría a formarse el ángulo recto y este sería un triángulo rectángulo. Es decir, que este ejercicio está relacionado con el bloque 3, triángulo rectángulo. Alguno pues tendrá que resolver algo con el bloque 2, otro con el bloque 1, con el bloque 4 de acutángulos y obtusángulos. Entonces, lo primero que ustedes hagan un bosquejo. Esto es un bosquejo de lo que tienen que calcular. La pregunta es que deben calcular
la altura de la torre respecto al suelo. Ustedes saben, bueno, acá los 17, digamos que son acá. Acá están los 17 metros. Los 17 metros van hasta acá, que es el equivalente, digamos lo que estuviera hasta acá, el equivalente al pie donde está el joven. Vamos a colocarles que esto se llama H, pero lo que yo voy a calcular es una altura Y. O sea, desde el suelo hasta la cúspide de esa torre vendría siendo que Y sería hallar el valor de H y sumarle los 17 metros, que es el equivalente a la cima donde está el joven ubicado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este momento de lo que estoy planteando o estamos claros? Bueno. Entonces, yo les pregunto a ustedes, yo tengo el ángulo 31 grados, tengo 35 metros, que es la base horizontal, o sería el cateto adyacente a 31 grados, y me están pidiendo H, que vendría siendo el cateto opuesto. No es hipotenusa, no, H de altura, no es H de hipotenusa, es H de altura. Pueden llamarla con otra letra, la letra A, si gusta, ¿sí? Es más, la voy a llamar como A para que no se me confundan con las hipotenusas que vimos en el teorema de Pitágoras. Vamos a llamarlo con la letra A de altura. Entonces, ¿qué razón o relación trigonométrica usted me sugiere? ¿Será el de seno, coseno o tangente? Miren, no me están dando hipotenusa, no me están dando esto. Estoy relacionando catetos. ¿Cuál es la función o razón que me relaciona catetos? Tangente. Muy bien. Entonces yo digo tangente de 31 grados y recordarán que yo les dije en algún momento que la función tangente es una razón que casi en el 80-90% de los ejercicios tiene aplicación. Entonces tangente de 31 grados es igual al cateto opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es 35 metros. Ahora, ven que la única incógnita es A, porque 35 metros lo conozco y tangente de 31 lo puedo sacar en la calculadora. Queda despejado que A es igual a la tangente de 31 por 35 metros. Entonces, tangente de 31 la sacamos en la calculadora. Tangente de 31, 0,608 por 35 y nos da 21,03. Nos da 21,03 metros. Esa es la altura que hay como desde el nivel de la cima donde está el joven hasta la cúspide de la torre. Pero si yo quiero calcular toda la altura, que es lo que me piden de la torre, es Y es igual a 21,03 metros más 17 metros. Esa suma obtengo 10 más 17, obtengo 38,03 metros. 38,03 metros sería la altura que hay desde el nivel del suelo, lo voy acá a demarcar en color rojo, desde el suelo hasta donde está la cúspide de esa torre y tiene 38,03. Ese sería todo el proceso analítico para yo calcular ese valor de Y, que es. ¿Alguna pregunta hasta ahí o estamos claros? Bueno, entonces nos vamos para GeoGebra. En GeoGebra yo les traigo una verificación que lleva varias cositas, pero sobre todo va a ser un punto de partida para nuestra próxima tarea, porque vamos a utilizar paralelas y perpendiculares. Entonces, volvemos al entorno de GeoGebra clásico, marcamos inicialmente el punto origen A mayúscula 0, 0, que va a ser el punto donde va a estar, digamos, el nivel vertical donde está el joven. 0,0, estamos acá, listo. Ahora vamos a marcar el 0,17, es decir, 0 en X, 0 en X, 17 en Y, que es la altura de la cima, 0,17, como me sucede aquí, no puedo visualizarlo, por favor, alejen con la ruedita del mouse, el scroll roll, podemos mover para que podamos tener una imagen ya más detallada de todo, ahí lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar una paralela al eje X que pase por B. ¿Cómo la vamos a trazar? Les presento este menú que se llama paralelas perpendiculares, el cuarto menú. Paralelas, ahí están perpendiculares, paralelas, van a pinchar el eje y les va a aparecer una recta que ustedes pueden subir o bajar, subir o bajar. Lo que vamos a hacer es que muy cuidadosamente la vamos a soltar ahí en el punto B. Listo. Ahí la soltamos.
Ahora vamos a trazar un segmento dada su longitud. Ese es otro comando. ¿Dónde está eso? Está acá en el tercer menú donde dice segmento dada su longitud. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a utilizar ahí, vamos a pinchar en B y cuando pinchemos en B, ahí se abre un cajetín donde vamos a colocar de qué longitud queremos nosotros ese segmento. Y recordemos que la distancia horizontal que había desde el pie del niño hasta el nivel horizontal de donde se iba a encontrar la torre eran 35 metros. No coloquemos las unidades, solo colocamos 35 y damos OK. Ahí se nos marcó un segmento y quiero ser muy claros acá porque eso tiene aplicabilidad para otras tareas. Ese segmento es movible. Yo lo voy a sujetar y yo puedo hacer esto. Ustedes podrán ver, por eso GeoGebra es un software dinámico. Yo en cualquier momento puedo girarlo para cualquier lado, pero yo lo voy a dejar donde por defecto me lo arrojó GeoGebra. Vamos a deshacer ahí ese movimiento y quedo ubicado en el punto donde está. ¿Listo? Bueno, ahora, incluso yo puedo demarcar eso con otro color. Puedo marcarlo con otro color como para que ustedes distingan que ya es la base del triángulo. Vamos a demarcarlo. Ese se llama el segmento G. Vamos a marcarlo acá. Vamos a marcarlo con un color característico. Vamos a darle un color acá de este color. Ahí está. Ya tenemos esa base. Vamos a alejarlo un poquito. Ahora vamos a trabajar con una que vendría siendo una perpendicular, pero que pase por ese punto C. Entonces volvemos al comando acá. En lugar de escoger paralela, tomamos perpendiculares. ¿Perpendicular a quién? A ese eje X. Y empezamos a buscar, a mover, hasta que se suelte en C. Tocamos en C. Ahí tenemos, soltamos ahí en C. Y esa es la perpendicular. ¿Listo? Ahora, ahí ya tenemos como en la línea por donde se va a ir la visual del estudiante, del joven que va a mirar a 31 grados. Entonces, volvemos otra vez acá a hacer uso del ángulo dada su amplitud, no ángulo solo, sino ángulo dada su amplitud. Vamos a pinchar en C, como el ángulo lo va a formar la vista del estudiante en B, vamos a pinchar en B y cuando se despliegue el cajetín no vamos a borrar el símbolo grados, sino vamos a colocar 31 grados, dejamos el sentido antihorario, OK, notamos aquí que ya se formó 31 grados y la directriz, que es el punto por donde va a pasar C'. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una semirrecta que conecte, igual como hicimos en el ejercicio anterior, una semirrecta en el tercer menú, que conecte B con C'. Vamos a soltar cuidadosamente en C', soltamos. Listo, notarán que ya se está formando este triángulo, pero vamos a hacer uso de un comando más exacto que es interseca. Y vamos a intersecar objeto, y vamos a intersecar, vamos a escoger acá objeto, y vamos a intersecar primero el que llamó H, que es la perpendicular. Ustedes ven acá que es H, y esta semirrecta se llama I. Entonces intersequemos H minúscula, y incluso puede tomarse también al revés, GeoGebra lo conoce, IH o HI. Y nótese ahí el punto. Ahí se notó el punto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es ya ustedes trazar el polígono, el acostumbrado polígono. Y aquí tenemos B, C, D y B. Ahí está el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo. Y esa sería la visual de 31 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es, si ustedes gustan, pues podemos mirar los ángulos. Podemos tocar el B, C, D, como se formó por fuera, de deshacer el comando. Ahora voy a tocarlo en otro sentido. Sería D, C y B. Notarán que se formó 90 grados. Pero más allá de notar si se formó 90 grados, lo que nos interesa es ver cuál es la medida de este segmento, que era el segmento A. Vamos a ver si podemos renombrarlo como A. Vamos a ver si podemos renombrarlo como A, ¿sí? Y vamos a darle nombre y valor, propiedad, nombre y valor, y vamos a ver si nos dio exactamente 2103, que fue lo que nos dio analíticamente, y vamos a trazar un segmento que conecte desde D
y muy cuidadosamente lo soltamos a nivel del suelo, aquí, muy cuidadosamente, aumentamos con el scroll roll y lo soltamos aquí. Ese segmento por defecto GeoGebra lo llamó J, vamos a recalcarlo de otro color, vamos a colocarle el color distintivo rojo, como le colocamos ahorita, vamos a darle un estilo más grueso, ahí lo tenemos, y le vamos a dar que nos aparezca la medida, que nos aparezca el nombre y valor, que es la altura total de la antena, propiedades, nombre y valor, vamos a aparecer acá, que aparezca I, vamos a aparecer aquí en I, propiedades, nombre y valor. Y tenemos que I vale exactamente, un momento, es 38,03. Vamos a soltarlo acá. Acá tenemos I, ahí ya lo señaló, propiedades, nombre y valor. Ahí está, 38,03. Sí, a veces el GeoGebra es un poco sensible, hay que aumentar para que nosotros podamos visualizar bien. Acá podemos sacar, esta es la altura de la antena totalmente, 38,03 desde el suelo acá. El niño está ubicado acá, esta es la distancia 35, podemos darle incluso las propiedades acá para que aparezcan los 35, miren, notarán que es 35, ahí está. Nos pueden preguntar incluso qué distancia hay de donde está el niño a la cúspide de esa antena. Ese sería un segmento que trazaríamos desde aquí hasta el punto D, que se llamaría K, y le podríamos dar incluso un valor para que nos aparezca ahí el 48, propiedades, nombre y valor, 4803, ahí está, 4083, ¿sí? Y ahí podemos seguir instrumentalizando, podemos quitar estos puntos, mire, ustedes los pueden borrar, que sea el objeto no visible, como para que no de pronto estorben un poquito tantos puntos. Ahí está. ¿Listo? Podemos incluso, si ustedes, no quitamos las paralelas y perpendiculares para que se puedan apoyar en eso. Preguntas. Ustedes son libres de hacer el orden que quieran. Si hay otra demostración que ustedes tengan en GeoGebra, ¿no? Oído, en GeoGebra es totalmente válido siempre y cuando utilicen los comandos correctos, ¿sí? Esto es una comunidad abierta al aprendizaje. Yo todos los periodos académicos aprendo cosas nuevas de los estudiantes. Me llama la atención cuando lo solucionan de otra manera, ¿sí? Pero pues incluso pueden lograr las verificaciones con menos pasos del que yo utilicé. Está totalmente abierto al aprendizaje de esta comunidad. ¿Listo? Preguntas. Bueno, otra vez etiqueta, texto y quién lo elaboró. Preguntas. Listo. Bueno, estamos acá. Profe, una pregunta. Para hallar todo el segmento de del posta o foco que pide la pregunta, ¿se hace un segmento? Un segmento, claro. Un segmento. Mira, por ejemplo, yo puedo llegar y trazar un Y segmento. Sí, el segmento de aquí a aquí, ponte, mire, aquí. ¿Sí? Y Se llama L y le doy propiedades, nombre y valor. Ahí aparece. ¿Sí? Exacto. solamente Ahí está lo que darle nombres y sí, valor y ya. exacto. Y resaltarlo, ¿no? Le pueden dar un color distintivo porque como eso sobrepone negro con negro, entonces no se va a detallar dónde comienza. Entonces tú le das un color distintivo. Sí, un formato distintivo a cada uno, ¿vale? Mire, por ejemplo, yo Muchas puedo gracias. colocar acá un estilo, si tú quieres colocarlo punteado, bien lo puedes colocar punteado. Mira, ahí lo anotas, punteado, como tú quieras, ¿vale? Bueno, preguntas. ¿Cuántos estudiantes tenemos conectados en este momento? 19. Sé que son extensas estas cipas, casi 2 horas, pero pues trato de explicar al máximo y que quede pues mayormente abordado la temática, ¿no? Yo sé que un estudiante seguramente va a ver, va a pausar, va a hacer los comandos, va a seguir y eso se trata, ¿no? De que tengan todo a la mano. Reitero, estoy presto a continuar prestando atención sincrónica y asincrónica. Sí, Yasney, extensas pero útiles. La verdad que este periodo las he realizado extensas, pero creo que han sido de utilidad. Y estoy atento, ¿no? Esta fase, me confirman, termina el día 13 de abril, si no estoy mal, ¿cierto? 13 de abril, todavía tenemos prácticamente 18 días, pero no dejemos para último momento. Espero mañana colocarme al día con los estudiantes. Me excusan que no he
retroalimentado en los últimos 4 días debido a que me encontraba en calificaciones, ¿ya? Si hay estudiantes que no están conformes con la calificación o tienen alguna inquietud, me pueden contactar. Hay varios estudiantes que les hice el apunte de que el link del video no abría. Entonces, tener cuidado también para esta tarea de que el link abra, ¿sí? Muestre, a ver, acá, acá me falta hacer la recomendación. Me falta hacer la recomendación de que el video no más de 4 minutos. Noté estudiantes que utilizaron incluso papel, un tablero para explicarlo, es totalmente válido. Si ustedes quieren compartir pantalla, bien pueda. Especial cuidado con la calidad del sonido. Tuve unos videos muy defectuosos, el sonido que ni colocando al 100%, mi sonido podía captar que era lo que el estudiante decía. También tuve el caso de 2 estudiantes que hablaban, pero no me proyectaban qué estaban haciendo, o lo iban a hacer en lápiz y papel, pero no me proyectaban lo que estaban escribiendo en el papel. Sí, entonces, independientemente del método que usted utilice, por favor, que sea visible lo que están escribiendo, lo que están exponiendo, si están compartiendo el documento de Word. Unos muy explícitamente lo hicieron en diapositivas, totalmente válido, y que se vea la verificación en GeoGebra, porque varios estudiantes expusieron una solución analítica, pero no me mostraron la proyección o el capture cómo quedó GeoGebra. ¿Listo? Entonces, pues, ¿habrá alguna inquietud? ¿Ustedes me indican o estamos claros hasta el momento? Bueno, entonces, pues, no siendo más... Tutor, una pregunta pequeñita. Es que estoy confundida con los cursos. Algunos piden idioma inglés-español. ¿En este la introducción y conclusiones van en español totalmente o también van en ambos En idiomas? inglés, en inglés. En inglés la introducción, pero breve, ¿no? Algo breve. Introducción y conclusiones en inglés muy breve, muy breve. ¿Listo? Ah, El bueno. video, ¿no? No, el video solamente la presentación, o sea, cómo se llaman, qué Pero en estudian, no español. más. El resto en español, claro. Listo. La Ahora, presentación, o sea, perdón, la presentación del video, del nombre y eso en inglés ok, o sí, o todo sea, es... my name is Fabio García, I Ok. am a student, bueno, así, listo. Eso nada más. Ahora, me recordaste de algo muy importante, 2 cositas y se las voy a adelantar. Para la próxima tarea, necesito que estudiantes voluntariamente realicen una CIPA, es decir, un encuentro como el que yo estoy realizando con ustedes, pero netamente liderado por los estudiantes. Yo solamente me limito a generar el link. Ustedes acuerdan qué día, qué fecha, hora les sirve. Yo genero el link, abro la reunión y listo, salgo. Ustedes realizan y se realiza ese encuentro. ¿Con qué finalidad? Con que ustedes vayan de pronto ahí socializando y retroalimentando sus avances en la tarea 3, ¿ya? No tiene un límite de duración, puede ser 45 minutos, puede ser 1 hora, se deja una grabación, pero no va a ser publicada, solamente como referente, porque es una estrategia que está aplicando la UNA para incentivar el trabajo en equipo. Por ejemplo, si están 5 o 6 estudiantes, uno puede decir, yo voy a exponer mis avances sobre la letra 1, la letra A, el otro sobre la letra B, ahí van retroalimentando. No creo que sea acorde esta verificación, yo lo hice por este lado, bueno, eso, y voy a dar un puntaje. Yo les voy a dar un puntaje a los estudiantes que voluntariamente quieran participar, pero eso lo vamos a hablar en la próxima CIPA de curso, es decir, la primera CIPA, la CIPA número 6, primera CIPA de la tarea 3. Eso por una parte. Ahora, para la tarea 3 hay una parte que se llama internacionalización. Resulta que desde hace unos periodos hacia acá, la UNA está promoviendo la participación de los estudiantes en congresos, seminarios, talleres, simposios, realizados por la UNA, ya sea de manera presencial o manera virtual. Lo que les sugiero es que ustedes vayan mirando toda la cantidad de invitaciones que de pronto ya les están llegando al correo o que pueden ver en la página principal de la UNA, que no tenga costo de inscripción ni de participación. Ustedes participan y guardan ese certificado que les dan de participación y con eso van a ganar unos puntos que están en la rúbrica de evaluaciones de la próxima tarea, ¿ya? Si yo conozco, como lo he hecho en periodos anteriores, de eventos que se vayan a realizar próximamente, yo les voy a enviar la invitación al chat general y les voy a decir, este les sirve para que ustedes obtengan el certificado en la participación de internacionalización. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes participan y realizan una breve infografía, un breve resumen con imágenes de su participación ahí, de qué les
qué ideales quedaron, qué resumen la temática, lo posible, pues orientado a su pregrado, ¿no? Que si es ingeniería de sistema, ingeniería industrial, agronomía, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta este detallito, tenemos todavía tiempo, o sea, en mes y medio más o menos, las invitaciones que lleguen ustedes y puedan participar, inscríbanse y tengan el material para el certificado y para que puedan realizar esa infografía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Profe, una cosita es que usted habla de tarea 3, la tarea 3 la que estamos realizando, lo que Sí, sería... que diga, es la tarea sería 4. para la tarea 4. Exacto, lo que Ok. pasa es que la numeración de las tareas cambió a partir de este periodo. Venía siendo siempre que la tarea 3 era geometría analítica, ahora no, esta es tarea 3, la próxima tarea 4 y el examen final tarea 5. Sí, Luis Carlos, ¿tiene alguna pregunta o fue que habló? Ahí tiene la mano levantada. Era eso, profe. Listo, sí. Tarea 3, Sí. entonces... Es tarea 4 y 5 la que se viene, ¿listo? En la 4 les adelanto, no hay video. Solamente tenía videos la 2 y la 3. La 4 ya no hay video. Es totalmente reemplazado por eso que les digo de la internacionalización. Bueno, entonces no los demoro más el día de hoy. Fue grato compartir con ustedes y seguimos en contacto sincrónico y asincrónico. Buenas noches para todos. Eso, profesor, gracias. Buenas Un gusto. noches. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.